pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en esta iglesia local, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Las tormentas que perfeccionan, y hoy vamos a entrar a este nuevo tema en el cual vamos a ser bendecidos, consolados y también desafiados para que nuestra vida se alimente y pueda crecer. Hoy el tema se llama Fe y Paz en medio de la tormenta. Y si ha traído su Biblia, ábrala por favor al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Hay algo que Cristo nos dice, que son situaciones que usted y yo tarde o temprano vamos a tener que pasar. Pero debemos de entender que más adelante en esta serie vamos a ver que no seamos nosotros estorbo, o que no seamos nosotros los causantes de la tormenta. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo es enfático, Cristo habla directamente a cada uno de nosotros y nos dice, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Rey? Amén. Le está diciendo a ellos como a nosotros. ¿Qué nos dice? Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Hoy, Señor, háblanos a nuestro corazón. Es una palabra conocida, una palabra que ya la sabemos, que ya la entendemos, que ya sé cómo es. Pero en medio de todo eso que nosotros sabemos, tú quieres darnos a entender misterios del reino. Quieres volver a recordarnos tu palabra, a que nosotros seamos desafiados y consolados. Para aquellos que probablemente en este momento que están sintonizándonos o aquí en casa tengan una tormenta, el Señor quiere hablar a su vida como ha hablado a mi vida. Señor, guárdanos, pon en mí, Señor, palabra, unge estos labios y que sean para tu gloria. En el nombre de Jesús el pueblo dice. ¿Pueden sentarse, hermanos? Este pasaje que vamos en un momento a leer, a meditar, allá en el libro de Marcos, capítulo 4, del verso 35 en adelante, nos habla acerca de muchas similitudes, de muchas situaciones parecidas que usted y yo vamos a vivir como persona y como cuerpo de Cristo, que somos su iglesia. Por lo tanto, todos sabemos que las tormentas vienen tanto espirituales como materiales. Cristo por eso se adelanta a los tiempos y nos enseña este principio. Hay dos versos que para mí nos hablan y nos advierten de esta situación. En primer lugar, quiero que nosotros vayamos al Evangelio de Juan, allá en el capítulo 16, el verso 33. El Señor habla acerca de tormentas, de tropiezos, pero no se queda en el proceso, en la tormenta, sino que va más allá. Él nos trae algo diferente. Muchas cosas son sabidas en estos días, en que hay situaciones tremendas, pero no nos vamos a quedar con las noticias solamente, sino que con lo que el Señor promete. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dígale, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Denle un aplauso al Señor si cree su palabra, si realmente está confiado en que el Señor es real. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción,
tribulación. En el mundo vas a encontrarte con tormentas fuertes, duras, difíciles, que tú no piensas. Pero acuérdate que yo ya he vencido al mundo. Yo estoy en control de las aguas. Y el texto original, que es, hermanos, Lucas 17:1. Ya lo leímos, donde dice Cristo a los discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, es que no vengan problemas. Pero hay de aquel, ¿verdad? Hay de aquel por quien viene. O sea, de que nosotros debemos de saber que el príncipe de este mundo, que es Satanás, tiene cierto poder para crear tormentas en nuestra vida. El Señor lo permite por muchas razones. Pero a pesar de esas tormentas que vengan, Dios va a estar ahí y va a ser fiel. Gloria a Jesús. Así de que si nosotros lo vemos también en lo material, en lo natural, ustedes que están aquí en California, como en otros estados de la nación del país, en Estados Unidos, sabemos que al final del verano vienen los huracanes. Se prepara la gente porque dice, después de este gran calor vienen los huracanes. ¿Qué más pasa en el otoño y la primavera? Muchos estados de la nación tienen que recibir tornados. Hay muchos que están esperando tornados. Saben que van a venir situaciones que no esperan. Y también, hermanos, en el invierno hay tormentas de nieve o de frío. Entonces, estamos expuestos en lo material todo el año a recibir ¿qué? Tormentas, tropiezos, situaciones que no las creamos nosotros, pero entre todos hemos contribuido por el clima, ¿verdad?, al no conservarlo, y hemos creado cosas que antes no existían. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender por qué se provocan las tormentas espirituales. Y parte de la respuesta está en Lucas 17:1. Porque muchas veces no es el enemigo, somos nosotros que levantamos las tormentas. Santiago lo dijo, pero no me voy a extender a ese tema porque es tema de otra ocasión. Cuando nosotros, hermanos, levantamos no tormentas, sino incendios, por la manera que nosotros ¿qué? Podemos hablar. Entonces, debemos de ser sabios en cuanto a eso. Por lo tanto, nosotros debemos de tener cuidado, porque los días son ¿qué? Malos. Hace algún tiempo, un periodista hizo un reportaje, y este reportaje fue relacionado a Chepito, que era un periquito, el cual una señora decidió limpiar su jaula y se le hizo fácil, pues, ¿verdad?, usar una aspiradora, le quitó donde aspira y dejó la manguera, y sonó el teléfono y ella comenzó a contestarlo, y en ese momento, Chepito ya estaba dentro de la aspiradora, ¿ok? Entonces en ese momento dice que ella apagó la aspiradora y ahí estaba el periquito adentro, y estaba bien ¿qué? Polvoso, estaba como tosiendo, y se le hizo aún más fácil ir a agarrar la secadora y supuestamente, ¿verdad?, comenzar a echarle aire a Chepito. Imagínense, aparte de que lo dejó todo polvoso, ahora todo quemado. Imagínense qué tremendo. Hay situaciones como la de Chepito que pasan. Este periodista dice que le dio seguimiento a esta nota y volvió a ir con esta mujer a ver qué había pasado con este Chepito. Y resulta que Chepito ya no cantaba. Él cambió.
fue diferente. Él solamente tenía una mirada perdida y estaba viendo solamente a la pared. Ya no cantaba como antes. ¿Cuántas personas después de una tormenta no son las mismas? Se les va la esperanza, se les va el deseo, se les va muchos sueños. Por lo tanto, nosotros ya no vamos a oír a Chepito cantando como antes, porque pasó un proceso. Ahora bien, hay gente que se siente como Chepito en esta hora. Hay gente que la vida le ha cambiado porque se han encontrado en un accidente que no han provocado, un accidente que les cambió de cierta manera su vida. Otros hermanos, vino una catástrofe, algo natural, sobrenatural que vino y afectó, como lo que estamos viviendo todavía, el COVID. Es algo que ha venido y a muchos les ha cambiado ¿qué? Su manera de pensar. Y nosotros necesitamos entender que nosotros no podemos controlar esas cosas, simplemente vienen. Pero ¿qué vamos a hacer? Una enfermedad puede ser heredada, puede ser, hermanos, provocada por nuestro descuido, o otras veces son otras situaciones. Pero tenemos situaciones que no controlamos y eso puede ser una tormenta en nuestras vidas. También la muerte, cuando toca la puerta en nuestras casas, en nuestras familias, muchas personas ya no son las mismas. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Qué pasa si algo así viene a nuestra vida? La palabra del Señor nos advierte acerca de que hay situaciones que van a venir, pero depende de si estamos con el Señor o no, la situación va a cambiar. Quiero que por favor vayan al libro de Proverbios, allá en el capítulo número 10, el verso número 25, y veamos el consejo de la palabra en esta hora. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Proverbios 10, 25. Gloria a Jesús. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Hermanos, gracias. El torbellino va a venir. Es una cosa que usted no va a controlar. Y le va a alcanzar al justo y al no justo. Al que está en el Señor como aquel que no está con el Señor. Pero dice que aquí va a venir algo, va a pasar algo. Aquel que no tenga la fe suficiente va a perecer. Mas aquel que tiene la confianza en el Señor, ¿qué dice ahí la palabra? Que va a ¿qué? A permanecer. Ahora la pregunta es, en este tiempo, como en cualquier situación, ¿cómo ha visto su vida cuando llega el torbellino? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Nos hemos comportado como aquella persona que no tiene fe? ¿O nos hemos comportado como Dios quiere? Que tengamos fe en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Jesús. Sé de que debemos de ver esto. Hay dos ejemplos únicos en la Biblia. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento, que son para nosotros un ejemplo a seguir, para que entendamos cómo estos hombres de Dios reaccionaron alguna vez en el torbellino. Y me gustaría irme primeramente al Antiguo Testamento y vamos a hablar acerca de cómo es que en el proceso al final del día lo vio Job. Váyanse conmigo por favor a Job 42, el verso 5. Cuando Job comenzó su proceso, su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. No hubo
consuelo, ni aún de su propia familia. Y luego él no entendió su proceso. Comenzó a criticar y a desear hasta su muerte. Pero en el proceso entendió que Dios es más grande que todo lo que usted y yo podemos entender. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra? Job 42:5. De oídas te conocían, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Jesús. ¿Sabe cuándo vamos a conocer realmente al Señor? Cuando le veamos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos decimos creer en Dios, muchos decimos tener fe en Dios, pero cuando el torbellino viene, ¿qué pasa? Usted lo ha visto aquí. De repente se hacen remolinos de ¿qué? De tierra. Y usted no mira. O si mira, no mira bien. Eso era lo que pasaba con Job. Job solamente tenía algo, sus oídos, y estaba oyendo todas las voces, pero se dejó de oír la voz de Dios. De oídas te había oído, pero ahora los ojos te ven. ¿Cuánto podemos decir? El Señor me ha sacado de una tormenta. Dele gracias al Señor. De eso estoy hablando, de que no se quede en la tormenta, sino que camine. Otro personaje que usted ya lo conoce, está en el Nuevo Testamento, que también Dios lo probó a lo extremo. Y eso es Pablo. Váyase al ejemplo de Pablo en 2 Corintios 12:9. Él le pidió al Señor que le quitara ese tormento, esa tribulación, hasta 3 veces. Pero el Señor no fue un Dios sordo. Dios no le ignoró, sino que Dios quiso que él viera como Job a él. Amén. Él quiso que viera adentro de sí lo que Dios estaba haciendo en su vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Si juntamos la palabra hermosa que nos da el consejo en Job y juntamos lo que la palabra nos da en Corintios, ¿qué vemos ahí? A un hombre diferente. Job fue diferente después de la prueba. Pablo fue diferente después de su proceso. Muchas veces Dios no va a quitar los procesos. Él va a estar en los procesos. Amén. El que tiene paz no es usted. El que tiene paz es Él. Y yo quiero estar en su paz. ¿Y cómo voy a estar en su paz? Si tan solo lo veo a Él. Yo quiero verlo a Él en este proceso que estoy viviendo. Así de que cuando nosotros juntamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hay un texto poderoso que yo quiero dejarlo sembrado en su corazón. Váyase por favor a este texto de Romanos 8:28. Porque lo que quiere Dios es que no se le olvide a usted que Él quiere que usted y yo seamos reflejados en su imagen. ¿Cómo voy yo a reflejarme en Dios? No puedo. La única manera de hacerlo es a través de las pruebas. Es a través de que vean en mí lo que vieron en Cristo, lo que vieron en estos varones de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo necesito reflejarme en la vida de Cristo en mis procesos. No hay mejor
mejor ejemplo que lo que Cristo padeció. Él vivió tormentos, así como Job. Él vivió tormentos, así como Pablo. Pero la gracia del Padre estaba en él, amén. Porque él tenía su paz. Y eso es lo que el Señor nos habla. Hoy los quiero llevar a uno de los eventos que nos hablan acerca de las 8, hermanos, verdades del reino en las pruebas. Hay 8 verdades en esta historia de la tormenta que nos van a hacer pensar diferente. Yo le quiero pedir por favor su atención, porque Dios quiere marcar su corazón con esta palabra. Y para hacerlo necesitamos irnos al Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 4. Y el verso, hermanos, 35 al 41, nos va a hablar la palabra de Dios de esta aventura que vivió tanto sus discípulos como el mismo Señor Jesucristo. Y la primera cosa que vamos a hacer es ir desmenuzando esta historia a través de estas 8 áreas. Amén. Que nosotros tenemos que descubrir en esta bendición. La primera, Dios nos pone en el tiempo de la prueba. Escuche bien. Lo primero que Dios va a hacer es ponernos en el tiempo de la prueba. Pero ¿por qué, Señor, tengo que atravesar eso? Para que nosotros veamos su gracia. Amén. Porque nuestra gracia, nuestra bendición se va a perfeccionar a través de la prueba. Ahora, quiero que lea conmigo el verso número 35. Y vamos a rescatar ciertas frases ahí para que nosotros entendamos. La primera cosa que Dios va a hacer es, Él va a escoger el día, la hora, la fecha. Mi prueba va a ser diferente día, diferente hora que su prueba. Pero algo sí sé, que va a llegar. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, amén, le dijo, pasemos al otro lado. Entonces, la primera cosa que yo quiero que veamos es que había un día y había un tiempo. Aquel día, cuando llegó la noche. Usted puede empezar bien su día, pero en el transcurso del día puede venir una tormenta. Usted no la esperó, no la buscó, pero llegó. Amén. Esa es la primera cosa que Dios quiere que nosotros entendamos. Yo no creo en la casualidad, porque la Biblia no me dice que Dios tiene casualidad. Dios dice que tiene un tiempo y una hora para la prueba. Amén. Entonces, cuando llegue la prueba, no se me asuste. Ay, es que yo no sabía. Ni yo sabía, pero Dios sí lo sabía. Amén. Entonces usted prepárese. Gloria al Señor. Hermanos, el día que los discípulos se subieron con Cristo a esa barca, debió de ser un día especial. Diga, un día especial. Hermanos, ¿usted cree que la prueba, usted se va a sentir que es un día especial? Claro que va a ser especial, porque ese día lo va a hacer cambiar, lo va a desafiar, lo va a hacer a usted ver algo diferente. Entonces, aquel día los discípulos se iban a graduar, porque fue el día que el Señor escogió y la hora que Dios escogió para que ellos demostraran su fe y su confianza en Él. ¿Cómo yo puedo decir, yo creo en Dios, yo sé que Dios está conmigo, porque no le pasa nada, pero deje que venga ese día y esa hora, entonces Dios va a decir, a ver hijito, a ver hijita, si es cierto?
Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos. Gloria al Señor. Jesús ya les había enseñado: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya les había enseñado, ahora era cuestión de practicarlos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que ellos iban a hacer? ¿Buscar de adentro de las enseñanzas o simplemente dejarse ir por las emociones? Nosotros ya hemos puesto nuestros pies en los 5 reyes, ¿verdad? Nuestras emociones ya no están vivos, ya se murieron, pero en una prueba usted lo revive. Ellos son los que gobiernan, ya no es Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Ahí estaba el maestro, se le olvidó que estaba ahí el maestro. Imagínense, cuando usted tiene una prueba, lo primero que hace es pensar en quién le va a prestar dinero, pensar en quién le va a resolver el problema, no Dios. No decimos: Señor, toca corazones, Señor, haz esto estoy en tu voluntad, dame fuerzas. No, lo primero que queremos es hacerlo con nuestros propios recursos, porque así son los 5 reyes. Ellos nos aconsejan hacer eso, a gritar, a llorar, a ponernos tensos. Eso es lo que nos enseñan. Pero es lo que estaba pasando. Amén. Entonces, ¿creen ustedes que los discípulos utilizaron las enseñanzas del maestro o simplemente levantaron los 5 reyes? ¿Qué pasó? Hermano, cuando uno mira al monstruo, mira la tormenta, claro, se asusta. Somos humanos. Pero ¿y de qué nos sirve haber venido a escuchar palabra de Dios? De oídas, ya había oído. ¿Cuántas veces ha oído la palabra de Dios, pero en el momento que la debe de tener acá, parece que no pasa nada? ¿Amén? Entonces, había pasado un día de trabajo. Ellos, hermanos, venían de trabajarle al Señor, de ver milagros, de tantas cosas. Pero ahora, hermanos, era otra hora y otra ocasión. Usted y yo, como cristianos, tanto en el ministerio como en la vida particular, nos vamos a enfrentar todos los días a situaciones. Amén. Una la vamos a librar fácil y otra no. Ese es el día a día. No sabemos en qué momento. Así de que el siervo siempre tiene que estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque el maestro les enseñaba todos los días. Entonces, usted debe entender que en su día debe de aprender siempre de la palabra del Señor. Amén. Entonces, dejar a las masas, dejar de oír lo que la gente dice y escucharlo a Él. Hay gente que se enferma solamente por oír las noticias y no estaba angustiado, pero ahora ya vive angustiado. Con todo respeto, hermano, si una persona dice que ciertas cosas son malas, ¿usted se las cree? Hermanos, si Dios permite algo, también Dios va a estar ahí. Amén. Pero si nosotros no somos capaces de creer en Él, de nada sirve. ¿Cuántas personas no van al doctor porque dicen: Dios me va a sanar? Yo creo que Dios sana. Amén. Pero si usted ya oró y no sanó, es porque Dios quiere que pase el proceso. Y en ese proceso Dios puso la ciencia para que usted viva en ese proceso. Amén. Eso es lo que yo creo. Ahora, sigamos adelante. ¿Fue un día de ministerio para ellos? Sí. ¿Cómo es posible, digo yo, que los discípulos escucharon las enseñanzas y vieron los milagros, pero aún así no creyeron? No. Parece que esos discípulos somos nosotros. Usted ha visto los milagros del Señor en su vida y ha oído la palabra, pero cuando vienen los problemas, sigue igual. No hay diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia está en qué vamos a hacer. Amén. La noche había llegado, hermanos. Y en la noche, ¿qué hay? Lo primero, la oscuridad.
Va a venir una oscuridad a nosotros y eso nos va a pasar a todos. Y cuando estamos en la oscuridad nos sentimos solos, como que nadie está conmigo. ¿Qué más? La oscuridad, y cuando llega nos sentimos que no podemos, porque no hemos visto la luz que brilla dentro de nosotros, que es Cristo. Amén. Y cuando viene la oscuridad nos está anunciando que ya llegó la prueba a su vida. Cuando usted ya mira oscuro algo, cuando usted ya ve que la situación está difícil, entonces, hermanos, es que le llegó el día y la hora de su prueba. Amén. Gloria a Dios. La segunda verdad del reino es que el Señor da una orden clara, que naveguemos mar adentro. El Señor les dijo: pasemos al otro lado. El Señor ordenó. El Señor ordenó. El Señor sabía la hora porque estaba con ellos. El Señor sabía que era de noche, que podían haber vientos, pero Él ¿qué hizo? Él dio la orden: pasemos al otro lado. Amén. Hay un tiempo que Dios está permitiendo a la iglesia que pase. ¿Y sabe para qué es? Para llevarnos a otro nuevo nivel de gloria. Porque si nosotros, hermanos, no seguimos como la aurora de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, no vamos a poder nosotros ver algo diferente. El Señor quería graduarnos de su fe, de su confianza, y nos quería llevar a otro nivel de fe, de gloria. Y cuando el Señor nos lleva a ese nivel de gloria, nos lleva a lo desconocido, a lo que nunca hemos vivido ni experimentado. Amén. Por eso es tan importante creerle al Señor. Cuando dice el Señor, ¿verdad? En el verso 35, pasemos ¿qué? Al otro lado. Gloria a Dios. Ahora bien, número 3, hay una actitud sabia. Cristo nos invita, hermanos, a que cambiemos nuestra vida. Cristo es sabio y Él nos invitó, amén, a cambiar de vida. ¿Qué dice el verso 36, hermanos? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él, ¿qué dice ahí? Otras barcas. Los discípulos estaban ¿con quién? Con él. Amén. Entonces, hermanos, no solamente fueron ellos, sino que otras barcas. Ahora, yo no sé usted, imagínense, Cristo solamente iba en una barca, pero iban otras barcas. Esto es lo que a mí me llamó la atención. Se lo voy a decir. La Biblia no lo dice, pero en el Espíritu puedo hablar y decir: si esa tormenta se levantó, ¿usted cree que no la vieron los demás? ¿Cómo se sintieron las otras personas que iban en las otras barcas y no estaba Cristo ahí? ¿No se ha puesto a pensar? No lo dice la Biblia, pero yo creo firmemente que la prueba no era para las otras barcas, sino era para los discípulos. Porque aquellos que no iban con Jesús tenían más fe que estos que decían tener a Jesús. Denle un aplauso a Dios. Es posible que usted que me está viendo tenga otra religión, otra creencia, no sea cristiano, esté en la iglesia tradicional y tenga fe. Y usted que dice estar en Cristo, no tiene. Por eso es muy importante aprender esto, porque dice la palabra que iban otras barcas. Pero ¿qué pasó con esas barcas? ¿Usted cree que la tempestad fue nomás para ellos? No. Pero yo siento que esas otras barcas sí supieron clamar y decir: yo sé que ahí va Cristo, yo sé que ahí está Cristo, Él nos va a librar, Él nos va a salvar.
Pero los discípulos, eso es lo que yo estoy persiguiendo. Número 4, otro principio: mirar a Cristo y no a la prueba. Amén. Porque ahí dice el verso bien claro, que despidieron a la multitud, verso 36, le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros miramos a la multitud, miramos lo que hay a nuestro alrededor, miramos lo que va a venir, lo que va a pasar, y comenzamos a escuchar otras voces. Y yo le voy a decir algo: alguien de los discípulos comenzó, y este lo escuchó, y el otro lo escuchó, y se fueron contagiando. ¿Sí o no? ¿Sabe qué pasa en el cuerpo de Cristo? Cuando todos no tenemos fe, todos oímos y todos pensamos iguales, porque oímos al hermano y al hermano que está desanimado, y todos comenzamos ¿qué? A desanimarnos. Alguien de los discípulos comenzó a asustarse, a gritar, y los demás ¿qué hicieron? Ahí no dice la Biblia que alguien se levantó y le dijo: aquí está el Señor. No, todos reaccionaron. A medida que el otro iba gritando, el otro gritaba más. ¿Qué pasa cuando hay problemas en su casa? Uno comenzó a gritar y el otro no grita, sino que golpea. Es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, cómo reaccionamos. Pero si alguien de fe se levanta, ¿qué va a pasar con la familia? Aún aquel que no tiene fe, Dios le va a dar fe. Por eso es tan importante, hermanos, ser esos líderes, ser esos siervos, ser esos sacerdotes, que estemos templados, que cuando venga algo, vamos a orar. O sea, se levanta en el nombre del Señor, vamos a orar. Le voy a creer al Señor. Nos paramos en una palabra que hemos recibido del Señor y la creemos. No importa lo que venga. Amén. Eso es lo que nosotros pasamos. Gloria a Dios. Así de que hay que buscar la sabiduría en la palabra, porque Dios la tiene. Número 5. Tenemos que actuar en la tormenta. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor en el verso 37? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. Se abnegaba, es que se hundía. Vean ahí la foto. Pero imagínense esa foto sin Cristo. Ahí el agua se estaba llenando, la barca se estaba comenzando a llenar de agua, y el peso de ellos eran pescadores, hermano. ¿Sabe? Usted puede ser una persona que cree a Dios y evangeliza, porque ellos eran pescadores, ellos sabían las tormentas, ellos sabían que si comenzaba a meterse agua, tarde o temprano, ¿qué iba a pasar? Se iban a voltear. Usted puede decir: yo he predicado, yo he ido a salvar almas, y aún cuando viene la tormenta, ponerse igual. Amén. Entonces, aquí necesitamos ver qué es lo que Dios nos está tratando de decir, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. ¿Okay? El agua ya entró al barco. ¿Qué es el agua, hermanos? El agua es sinónimo del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Miedo, ansiedad, temor. Y cuando entra en su barca, ¿qué es la barca? Su vida. Usted comienza a contagiarse. Amén. Eso no estaba en su barca. En la tempestad estaba. Pero a pesar de que venga, usted tiene que tener confianza. ¿Qué más va a estar en nuestra vida? ¿Qué más hay? Hay algo que se les olvidó que estaba ahí. ¿Quién era? Cristo está ahí. Pero ellos no se acordaron de Él. Amén. Gloria a Jesús. Entonces,
La tormenta en esa barca no iba a resistir. Los discípulos hicieron todo lo posible. Sus intentos no funcionaron. Y cuando no funciona lo que usted ha planeado, se frustra. ¿Sí o no? Lo peor que le puede pasar a un humano es hacer un plan y que no le dé resultado, porque usted no tiene plan, otro plan, porque nunca puso a Dios en su plan. Por eso nosotros perdemos mucho el tiempo, hermano. Tratamos aquí, tratamos allá y no sale nada. Pero cuando tratamos a Cristo, hermanos, Él sabe lo que va a hacer. Gloria a Jesús. Así de que la confianza en ellos la pusieron en la barca. ¿Qué tanto va a aguantar? No en el Señor. Usted está poniendo sus fuerzas en su trabajo, está poniendo sus fuerzas en el gimnasio. ¿En qué está poniendo sus fuerzas? ¿En una vitamina? ¿En un tratamiento? Ponga sus fuerzas en el Señor. Porque si nosotros no ponemos al Señor primero, todo va a aparecer. Amén. Entonces, gloria a Jesús. Número 6. Jesucristo es el que hace las cosas. ¿Qué dice ahí el verso, hermanos? Número 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A ver, cuando usted va a Cristo, Cristo está en quietud, Cristo está en paz, Él es paz. ¿Cómo venimos? Reclamándole. ¿Sabes qué? ¿Dónde estabas tú cuando esto me pasó? ¿Yo no? El Señor ya te dijo que ibas a tener prueba. ¿Por qué le reclamas? Porque somos buenos para reclamarle. Ah, no. Pero el Señor nos está enseñando algo. Él estaba en su quietud. El Espíritu Santo está como un ¿qué? Sílvalo. Así. Escucha, dijo el Señor a Elías, escucha dónde y aprende dónde estoy. Yo no estoy en la tormenta. Aleluya. Yo estoy en la quietud. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? Quietos. ¿Qué es lo primero que el Señor nos acaba de decir? Que tenemos que ser como Él. Pero no vamos a hacer si no entendemos esa parte. Amén. Entonces, hermanos, la tormenta de la barca no resistía. Amén. Pero Jesús es la quietud y es la paz. Amén. Jesús, pues, va a hacer algo. La tormenta va a hacer algo. ¿Ok? Ahora bien, cuando Cristo se despertó, ¿qué vio Él? Una visión diferente. El Señor no vio la tempestad, el Señor vio que Él la creó. Amén. El Señor no ve la tempestad como un gigante. Como Dios ve las cosas es muy diferente. Jesús vio la tempestad de una manera diferente. Él no se asustó. Amén. ¿Cómo ve usted las tempestades? Cristo tuvo una visión tranquilizadora. ¿Por qué? Porque Él duerme durante la tempestad. Yo me acuerdo, los que están aquí desde ese comienzo de la iglesia, cuando nosotros traíamos a los niños pequeñitos, ¿quién es el que no se levantaba ni se despertaba? Ian. Estaban las alabanzas a todo vuelo y tanto, y él tranquilo. La pregunta es si nosotros somos capaces de estar así cuando la tormenta está en su apogeo. Eso es la respuesta. Jesús, hermanos, es amo de las tormentas. Jesús está en control de todas las cosas, porque Él es el dueño de todo el mundo. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros debemos, hermanos, de ver
Número 7, un gran contraste. Depende de nosotros cómo veamos las tormentas, como Cristo las ve o como nosotros las vemos. Amén. ¿Cómo la veía Cristo? Como algo normal. ¿Cómo la veían los discípulos? Como un tormento. ¿Qué dice Marcos 4:38? Que él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Esta fue una pregunta llena de dudas. Una pregunta que no se le debía haber hecho a Cristo, si realmente tenía fe. Eso es lo que nosotros le preguntamos al Señor. Señor, perezco. Señor, yo no sé qué hacer. Amén. Entonces viene la respuesta del Señor. ¿Cuál es la respuesta que el Señor nos quiere dar, hermanos, en esta hora? El Señor quiere darnos una respuesta. Verso 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Primero el Señor le quita la tormenta y luego lo va a exhortar. El Señor no le reclama primero. El Señor le va a quitar la prueba y le va a decir: ¿por qué estás así? Fíjense que la palabra es tan sabia, porque dice que el Señor se levanta y va a lo que va. Usted no le pide que calme la tormenta. ¿Y qué hace el Señor? ¿Se pelea con usted? No, Él la calma. ¿Usted tiene una tormenta en esta hora? El Señor le va a decir: calla y enmudece. El Señor lo va a hacer. Pero aquí es donde viene cómo nosotros nos vamos a comportar después de eso. Vamos a aprender que hay una autoridad suprema, que es la de Dios. Entonces, Cristo luego hace una pregunta a sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta ahí, hermanos? Y le digo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué usted se puso así en su prueba? Ese es un reclamo del Señor. Amén. En otras palabras, fue una reprensión merecida. Amén. Luego dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Qué dice primero de Juan 4:18? Yo no sé usted, pero en esta hora, en el nombre del Señor, debemos de entender esto. ¿Realmente amamos a Dios? Entonces, si realmente amamos a Dios, ¿cómo tenemos nosotros que estar? ¿Qué dice ahí la palabra? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, hermano, ¿sabe por qué usted tiene tanto miedo y dudas? Porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en su vida. Todavía falta que Dios lo moldee. ¿Qué dice segunda de Corintios 12, del 7 al 10? Eso es muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a ver esta palabra, dice en parte, ¿ok? Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque soy débil, entonces, porque cuando soy débil, entonces soy bueno. Bueno, entonces Pablo las vivió. Todo eso lo vivió Pablo, y entre más débil se sentía, ¿era qué? Más fuerza. Entonces, ¿qué dice Lucas 8:25?
Lo mismo que Cristo les decía a los discípulos. Amén. ¿Cómo no tenéis fe? En esta hora realmente tenemos fe. Amén. Ese es el punto. Entonces, ¿dónde encontrar nuestra fe? ¿Dónde? Si está perdida. Porque la fe, ¿la tienes o no la tienes? ¿La tienes o no la tienes? Amén. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe. Dígalo, sin fe es imposible. ¿Y cómo estaban los discípulos? Santo Dios. Imagínense el maestro enseñándoles la fe y ellos no pasaron el examen. Amén. Ese es el punto, hermanos. Las tormentas van a venir. Ahora bien, ¿se acuerdan de Josué y Caleb? Dice que en ellos había que, hermano. Aleluya. Otro espíritu. ¿Usted cree que Josué y Caleb no vieron gigantes? Claro que lo vieron. Si no, lo que trajeron no fue realmente el fruto que digo, miren qué grandes están estos frutos, así son los que están ahí, los que habitan. Pero ¿qué dijo Caleb? Mayor es el que está con nosotros. Vamos y conquistemos esos montes. Y los otros que dijeron, no, somos como langostas a la par de ellos. ¿Dónde está la fe, hermanos, en esta hora? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esa fe, hermanos? Gloria a Jesús. Hay cosas imposibles. Gloria a Cristo. Y número, hermanos, un final bendito. ¿Cuál fue el final de todo esto, hermanos? El temor a Jesús. ¿Qué dice allí la palabra del Señor, hermanos? Ahí dice la palabra en el verso 40. Les dijo, ¿por qué estáis atormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y aquí está la respuesta, hermano. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, hermanos? Entender que Dios es fiel. Ahora bien, hermano, si usted quiere compartir esta historia y lo quiere hacer a nivel espiritual, entonces aprenda que esta historia tiene 5 pasos. Amén. Y es muy sencillo y apréndalo. Gloria a Jesús. Ahora bien, Dios está, hermanos, en esto. Hay 5 áreas de crecimiento espiritual. Número 1, nuestra vida es un viaje hacia la eternidad. Dios no nos va a dejar aquí, hermanos, en el sufrimiento. Hebreos 11:3 dice el Señor en su palabra, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos los que tuvieron fe en Hebreos 11 vivieron como extranjeros, peregrinos, anhelando ir a otra tierra. Hermanos, mientras estemos en esta barca, en este mundo, va a haber tempestad. Pero Dios no nos va a dejar en la tempestad. Él nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, donde Él mora. No nos va a dejar en la tormenta, hermano. El Señor va a ser fiel. Amén. Gloria a Jesús. El verso 14 al 16 de Hebreos 11 dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían que volver.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Usted cree que el Señor le ha preparado algo? Entonces hay que caminar. La segunda área que usted debe de enseñar es: la tempestad es figura de las pruebas de nuestra vida. Mateo 7, del 24, hermanos, al 27. ¿Se acuerdan de esta clásica parábola? Amén. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. Y grande fue su ruina. Todo depende de dónde estemos ahora. ¿Hay fe o no en nosotros? Ese es el punto. Número 3. En nuestra barca hay un capitán, y es Cristo. Usted tiene su vida y se va a llenar de esa agua que trae muchas dudas. Pero acuérdense que ahí adentro está su capitán. Ese capitán, hermanos, también es la brújula, que es el que trae las promesas, su palabra. ¿Qué dice Hechos 27, del 21 al 25? Vamos a leer eso porque es importante. ¿Se acuerdan en la tempestad donde el apóstol Pablo pasó? Todos estaban desanimados, todos pensaron que no iban a vivir, pero algo pasó. El ángel de Jehová llegó y los visitó. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hechos 27, del 21 al 25. Qué tremendo cómo Dios nos ha hablado. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme ido y no salvar de Cedra tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, que yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confío en Dios, que será como se me ha dicho. Pablo ya no estaba oyendo de oídas. Pablo ya oía y obedecía. Amén. El Señor me ha dicho que me ha concedido todos los tripulantes de esta barca. Amén. Hay alguien que dice: ya no tiene sentido seguir orando por mi hijo, por mi hija, por mi esposo. El Señor le está dando una promesa. Todos los que están en esa barca, Dios le ha concedido que no van a naufragar. Denle un aplauso al Señor. Si usted lo cree, hasta el último de tu familia puede llegar al Señor, porque hay una fe que Dios pone en el corazón. Usted siga creyendo, usted siga luchando, usted siga declarando, porque Dios lo va a hacer. Pero si no tenemos fe, hermano, eso es grande. Número 4, el soporte.
de estabilidad en nuestra barca, en su palabra. Cristo se levanta en Marcos 4:39 y reprende al mar. Calla, enmudece, y cesó el viento. E hizo gran bonanza. Debemos de levantarnos en su palabra y sus promesas. Yo en este día tengo su palabra en mi corazón, pero también sus promesas. Y si mis ojos no han visto todavía ese milagro, no significa que no se vaya a dar, porque Él lo ha prometido. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Si es tu voluntad, yo lo creo, Señor. Amén. Número 5, el último. El barco de su vida tiene un ancla. ¿Qué pasa si un barco no pone un ancla? Se lo lleva la corriente. Pero si tiene un ancla, ¿qué va a pasar? Ahí se queda. Hebreos 6, del 17 al 20. Hermanos, la palabra es clara. Hoy me ha hablado a mí. Amén. Dice el Señor en su palabra, Hebreos 6, del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Escuche bien, no son palabras al aire, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para sí mismo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, que es ancla del alma de nuestra barca, que penetra hasta dentro del velo, hasta donde está la presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumamente sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay una tormenta, hay una decisión. Usted decide comportarse como un discípulo de Cristo o comportarse como está haciendo. Si usted está ceñido en el Señor, gloria a Dios. Y si no, usted decide. La decisión es nuestra. Cierro. Léalo conmigo. Marcos 4, 39 al 41. Ahí está todo. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así atormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Su tormenta le va a obedecer al Señor. Su gigante va a tener que ser humillado delante del Señor. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Siempre es esta palabra, porque el Señor quiere que sea árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto a su tiempo y su hoja que no caiga. Puesto de pie. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando esta palabra que por muchos es conocida, pero por muy poco, Señor Jesús, vivida. Ayúdanos a entender que tu palabra tiene verdad y promesas, y yo quiero estar en tu palabra, Señor. Si hay algo en mí que todavía no he vencido, yo te pido misericordia. Si hay algo en mí que todavía yo no he hecho, yo te pido, Señor, gracia, para que yo pueda, Señor, ver como Job
ahora mis ojos te ven. Que pueda decir como Pablo, bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? Señor, dame esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy yo me paro como esa parábola en esa casa que fue puesta en la roca, fundada en Cristo. Yo no quiero seguir, Señor, como una barca que va a la deriva. Señor, ayúdame a tener fe. Ayúdame, Señor, a estar contigo, sabiendo de que todo esto nos perfecciona. Estas son las tormentas que nos perfeccionan, Señor, y nos hacen ver que hay una oportunidad que tú tienes sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús.